Buenos días, hermanos. Continuamos el día de hoy el relato maravilloso del libro de Mateo. Y recordemos que Jesús está escogiendo a sus discípulos. Habíamos conocido a través de la Biblia al primer grupo de discípulos, a Pedro, a Andrés, Jacobo y Juan, su hermano. La semana anterior conocimos a dos del segundo grupo, Felipe, Bartolomé. En Mateo 10:3, los dos siguientes ubicados en Mateo son Tomás y Mateo el publicano. Y de ellos dos hablaremos hoy. Tomás. Tomás es conocido frecuentemente como el discípulo dubitativo, el discípulo incrédulo, ¿no? Y generalmente cuando se habla de incredulidad, se habla, no seas incrédulo como Tomás, ¿no? Y ese apelativo, digamos, se ha ganado Tomás, ¿no? En el tiempo, en la historia. Sin embargo, esta no parece ser la mejor característica que nos muestra la Biblia. Y aunque Tomás es solo descrito por el Evangelio de Juan, en los versículos que nos muestra Juan, nos muestra la tendencia de Tomás a mirar lo más oscuro de la vida, ¿no? En otras palabras, encontramos a un Tomás pesimista. Y vamos a ver por qué decimos esto. En Juan capítulo 11, verso del 5 en adelante, sucede una cosa. Dice, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estaba aconteciendo? Lázaro, su amigo, estaba enfermo, ¿no? Y Jesús tenía una amistad muy profunda con estos tres hermanos, con María, Marta y Lázaro. Lázaro estaba muy enfermo y Marta y María habían mandado llamar a Jesús. ¿Para qué? Para que éste pueda sanarlo. ¿Ok? A estas alturas de la historia de Jesús, los líderes judíos estaban intentando arrestar a Jesús. Ya lo habían intentado en un primer momento porque ya estaban planeando darle muerte, ¿no? Jesús había eludido una vez el arresto, ¿no? Pero obviamente si regresaba a Betania, que es donde estaba eh, Lázaro, y lo descubrían los judíos, probablemente tratarían de apresarlo de nuevo, ¿no? Entonces, esta es la situación que estaba ocurriendo alrededor de este hecho. Jesús sabía que Lázaro no iba a morir, sino que él lo iba a resucitar, ¿no? De todas maneras. Dice en el verso 7, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez, ¿no? Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez allá, y otra vez vas allá, ¿no? Entonces, ellos no querían definitivamente volver a Jerusalén. Por eso le decían a Jesús maestro, ¿no? Pero los judíos hace poco nada más procuraban apedrearte, procuraban matarte y otra vez dices que vas a ir para allá, ¿no? Entonces había un temor de que los judíos nuevamente intenten matar a Jesús. Jesús responde, ¿no? En el verso 9 y dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él, ¿no? En otras palabras, Jesús lo que estaba diciendo es que él no tiene necesidad de esconderse porque él está andando de día, él está andando a la luz de los hechos, no tiene por qué esconderse como un vulgar criminal, ¿no? Diferente a los fariseos o a quienes lo perseguían, que estaban andando de noche, que decían que ellos sí, de noche, no actuarían, que en las tinieblas, en las conspiraciones, ellos iban a actuar, ¿no? Pero Jesús estaba decidido a hacer esta obra
a la luz del día, ¿no? Y eso es lo que le estaba diciendo a ellos, ¿no? El que anda de día no tropieza. El que anda de noche, pues no hay luz en él y va a tropezar. Ok, entonces los discípulos entendieron y supieron pues que eh, era la resolución de Jesús de todas maneras ir hacia allá, a Betania, a sanar a su amigo Lázaro. Ellos no querían volver allí porque veían que estaba muy cercano el peligro y muy cercana la muerte, ¿no? Pero Jesús trató de calmarlos y asegurarles que no tenían nada que temer, que el que anda en luz no tropieza, pero el que anda en tinieblas, ese es el que tropieza. Obviamente Jesús sabía que todavía no era su tiempo, pero obviamente los discípulos no sabían eso. Y los discípulos tenían miedo de lo que podía ocurrir si es que llegan a Betania. Ok, en esta situación, ¿no? En esta situación es que Tomás sale a escena y Tomás habla, ¿no? Dice, desde el verso 11 dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Obviamente él hablaba de la resurrección, este hecho maravilloso que él iba a hacer. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará, ¿no? Ellos pensaban que Jesús estaba hablando de un dormir natural, de un dormir físico, no de su muerte. Pero Jesús sabía. Dice en el verso 13, Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Ok, entonces Jesús les aclara y les dice, miren, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Entonces Jesús les dice, bueno, Lázaro ha muerto, ¿no? Y me alegro por ustedes que no hemos estado allí para que ustedes me crean, mas vamos a él. Ok, entonces Jesús estaba mostrando definitivamente la decisión de querer ir para allá, de estar allá en Betania junto con su amigo Lázaro, ¿no? Junto con sus amigos. Jesús sabía lo que iba a acontecer, pero los discípulos no. Y en medio de esta situación, en el verso 16, interviene Tomás y dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él, ¿no? Entonces, y aquí es donde nos muestra justamente el Evangelio de Juan, ¿no? La característica de Tomás, ¿no? Tomás tenía una característica que decíamos que era el pesimismo, ¿no? Él era pesimista, él veía un desastre siempre por delante, ¿no? Él no tiene nada de optimismo, ¿no? Si fuese un optimista diría de repente, vamos, todo va a salir bien, el Señor sabe lo que dice, ¿no? Si Él dice que no va a pasar nada, no va a pasar nada, y vamos, ¿no? Entonces, eso diría tal vez un optimista, ¿no? Porque Jesús está diciendo, vamos, si es que los que estamos caminando en la luz, no tenemos por qué temer tropezarnos, ¿no? En cambio, él tropieza el que anda en la oscuridad, nosotros andamos en luz, ¿no? Vamos a despertar a nuestro amigo Lázaro, ¿no? Entonces Jesús estaba hablando, obviamente, con bastante entusiasmo de lo que iba a pasar. Es más, les dice a ellos, qué bueno que Lázaro ha muerto, pero qué bueno que ustedes no estaban allá para que ustedes puedan creer. Jesús estaba entusiasmado por lo que iba a pasar ahí y sabían que Jesús estaba resuelto a ir a Betania. Pero entonces Tomás también entendió, ¿no? Que si ellos iban para allá, entonces la oscuridad estaba siempre presente, ¿no? En sus pensamientos. Dijo entonces Tomás, vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás era pesimista, era un hombre muy leal, pero también era pesimista, ¿no? Tomás había dedicado su vida a Cristo y sabía que si Cristo iba a morir, entonces él estaba también listo para morir con su maestro, ¿no? Lo que él estaba diciendo es, vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces él estaba animando a todos los demás que estaban todos dubitativos, que estaban todos pensando, ¿no?
qué es lo que pasaría con las palabras de Jesús, con el hecho que los judíos querían matarle a Jesús. Y entonces Tomás les dice, bueno, vamos muchachos, vamos a enfrentarnos a la muerte. Para él esto ya era la muerte, ¿no? Él podía decir, mejor es morir con Jesús que quedarnos aquí, ¿no? Tomás estaba dispuesto en lugar de abandonarlo. ¿No? No sabemos los pensamientos de los demás, pero Tomás estaba resuelto, ¿no? Tomás decía, vamos también nosotros para que muramos con él, ¿no? Él sabía que la muerte estaba adelante, que la muerte estaba ahí en Betania, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque Tomás era pesimista, no vio nada bueno en esta situación, a pesar que Jesús le decía, qué bueno que ustedes no han estado allí, ¿no? Y que vamos para allá. No, Tomás veía todo oscuro, veía todo lo malo y veía obviamente la muerte ahí en Betania, ¿no? Y en realidad el ser pesimista no es nada fácil, ¿no? Para nadie, ¿no? Es ver todo negro, todo oscuro. Ser pesimista es pensar que siempre las cosas van a salir mal, ¿no? O concentrarse solo en lo malo, en lo que no salió bien, ¿no? El pesimista es así, el pesimista está concentrado en, si algo le salió mal, está concentrado en eso que salió mal. Si todavía los acontecimientos no dan, él está pensando en lo mal que puede salir ese día, lo mal que puede venir ese día, ¿no? Y encontramos pues pesimistas en cuando alguien está buscando un trabajo de repente, no, a mí no me van a elegir porque yo no tengo mucha experiencia, ya miró todo negro, ¿no? O el estudiante que va a tener un examen y dice, no, seguramente me van a reprobar, seguramente no voy a alcanzar el puntaje necesario y está viendo todo oscuro, está viendo todo negro. Y aún en la iglesia también pueden haber algunos hermanos así pesimistas, ¿no? Ya vamos a hacer esto, no, que no se va a poder porque la comunidad no va a querer y empiezan a sacar todo lo negro, lo oscuro, todo lo que puede salir mal, ¿no? Entonces, este era Tomás, ¿no? Tomás estaba viendo así. Tomás no veía nada bueno en esto de ir a Betania. Tomás veía la muerte y les dijo a los demás, bueno, vamos también a morir con el maestro, ¿no? Sin embargo, aunque Tomás era pesimista, pero mostraba su amor y su lealtad al Señor, ¿no? Y su amor al Señor. Él no pretendía dejarlo, él quería estar con su Señor. En Juan capítulo 14, verso 1 en adelante, Jesús está hablándoles a ellos y les dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, cómo pues podemos saber el camino? Nuevamente destaca el pesimismo de Tomás, ¿no? Le dice, Señor, ¿a dónde vas? ¿No? ¿Cómo podemos saber el camino? No sé cómo tú te vas cómo tú te vas a ir, cómo sabremos a dónde llegar, cómo se supone que vamos a llegar ahí. Y obviamente Jesús les estaba hablando de su muerte, Jesús les estaba hablando que él iba a preparar moradas para ellos, ¿no? Él les estaba diciendo eso, ¿no? Pero Tomás estaba viendo la separación, estaba viendo lo más oscuro de esta situación. Tomás estaba viendo la separación, Tomás estaba viendo que ellos no iban a encontrar el camino. Tomás les decía, y Jesús les dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y Tomás le dice, ¿cómo podemos saber el camino? No sabemos a dónde va, Señor. Y está su desesperación, su pesimismo. Nosotros no vamos a llegar, Señor. ¿Cómo podremos llegar? ¿Cómo? No sabemos el camino, dinos. Y está desesperado. Se ve la desesperación de Tomás ante esta escena, ante las palabras de Jesús, ¿no? Entonces,
Tomás es un hombre pesimista, siempre está mirando todo lo negro de la situación, pero es un hombre de amor, es un hombre que ama a Jesús. Y se ve su desesperación por Jesús cuando Jesús les está diciendo que él se va, se va a ir, ¿no? Ok, entonces Jesús se fue, murió en la cruz y miren qué nos cuenta Juan, ¿no? Ahora en Juan capítulo 20, verso 19 en adelante. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces, ¿qué ocurría? Dice que ellos estaban, los discípulos, después de la muerte de Jesús, dice, en el día primero de la semana, estando a puertas cerradas, los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, ¿no? Entonces, ellos obviamente estaban con miedo de las cosas que iban a acontecer. Jesús murió, pensaron que probablemente los judíos los iban a perseguir, los iban a matar como a Jesús, y estaban con miedo, estaban, dice, a puertas cerradas, con miedo, ¿no? Obviamente desconcertados, apenados, ¿no? Tristes por las cosas que ocurrió, y Jesús, dice, se apareció en medio de ellos, ¿no? A pesar que están con las puertas cerradas, Jesús se aparece y obviamente ellos se asustan. Entonces, para mostrar que Él era Jesús, dice, les mostró las manos y el costado, les mostró las heridas, ellos vieron las heridas, ¿no? Y se regocijaron, reconocieron que era el Maestro, y Jesús les habló a ellos. Pero en esa situación o en ese encuentro no estaba, dice el verso 24, que Tomás no estaba allí. Y ahí es donde viene nuestra pregunta. ¿Por qué es que Tomás no estaba junto con ellos? ¿Por qué es que Tomás no estaba con los otros discípulos? ¿Por qué? Todos estaban con miedo. Tomás probablemente también. Más si decimos que él veía las cosas oscuras. Y es que hay algo muy importante, y justamente esto viene del probable carácter que tiene Tomás. Tomás, decíamos, es pesimista, ve todo lo oscuro. Entonces, cuando alguien se muere, estas personas normalmente entran, cuando ven todo oscuro y acontece eso oscuro, generalmente estas personas tienden a deprimirse, ¿no? Porque son muy melancólicas y obviamente se meten en su propio dolor. ¿Por qué? Porque ven todo negro, no ven nada bueno. Y bueno, ninguno de ellos veía nada bueno, ellos estaban con miedo. Entonces a eso sumémosle el carácter pesimista de Tomás. Probablemente estaba aterrado, estaba triste, estaba con mucho dolor. Jesús se había ido, su maestro se había ido, y él sabía que nunca más lo iba a volver a ver, ¿no? Y ese era su mayor dolor. Obviamente no entendían la resurrección, no entendían ninguno de ellos las cosas que iban a ocurrir. Y Tomás probablemente se sintió así solo, tal vez traicionado, rechazado, abandonado, ¿no? No quería entonces socializar con nadie, ¿no? Viendo el carácter de Tomás, podemos suponer esto, ¿no? Porque las personas así no quieren estar socializando, se aíslan generalmente, se esconden, ¿no? No quieren hablar, no son de las personas que hablan, solo querían estar solos, ¿no? Y que en su soledad aprender ellos a salir, ¿no? De esta situación, ¿no? Y estas personas tienden a esto, ¿no? Ahora, miren, dice en el verso 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto.
Y él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora, vemos el ánimo de los otros discípulos, ¿no? Después de ver a Jesús, ¿qué hicieron? Dice, le dijeron pues los otros discípulos, ¿no? ¿A quién? A Tomás, ¿no? Entonces era el que faltaba ahí. Fueron y con mucho ánimo fueron y le dijeron, hemos visto al maestro, el maestro está aquí en medio de nosotros, nos mostró sus heridas, de las manos, las heridas del costado, ¿no? Todo. Ellos estaban muy contentos, pero el pesimista cuando recibe estas noticias buenas, nuevamente, por ser pesimista no mira lo bueno, sino está pensando nuevamente que en lo malo, ¿no? Entonces su mente oscura, digamos, en esos momentos, no iba a alegrarse fácilmente con esta noticia. Él iba a seguir siendo pesimista, probablemente. ¿Qué podría haber pensado? Tal vez que si era un fantasma y todo eso. Entonces, él ahí es donde él dice, en medio de esta situación, ¿no? Les dice a ellos, ustedes vieron la señal de sus manos, de los clavos y de la herida de su costado. Entonces, si yo no veo también la señal de los clavos y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos y me tiene mi mano en su costado, no creeré, ¿no? Que esto no es posible, ¿no? Que el maestro se haya levantado, que el maestro haya resucitado. No, no, esto no es posible. No, no, esto no puede estar pasando, ¿no? Es que, ¿por qué? Porque el pesimista ve así, el pesimista ve todas las cosas oscuras. Ahora, obviamente Tomás no es el único que no creyó en la resurrección originalmente, ¿no? Todos los otros discípulos también no creyeron, ¿no? En Marcos 16, verso 9, justamente Marcos nos cuenta esto, ¿no? Y dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando, ¿no? Entonces, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron, ¿no? Entonces, Marcos nos cuenta esta escena, ¿no? Nos cuenta la escena que María Magdalena ve a Jesús resucitado y ella va y donde los discípulos. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Estaban juntos, estaban reunidos, pero estaban tristes y estaban llorando, ¿no? Estaban ellos llorando, tristes, ¿no? Y cuando les dijo la noticia, ellos no lo creyeron, ¿no? Entonces, no es que Tomás fue el único que no entendió, no creyó, sino también los otros discípulos también, cuando supieron la noticia inicialmente, no lo creyeron. Tuvieron que ver, ¿no? Por eso es que Jesús se presentó en medio de ellos, presentó sus heridas a ellos y recién ellos le creyeron, ¿no? Dice verso 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces ellos creyeron cuando vieron igualmente las marcas en las manos y en el costado, ¿no? Esto es lo que pasó. Tomás no estuvo allí. Tomás estuvo procesando esta idea y dice en el verso 26, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, ¿no? Y con ellos Tomás. Ahora sí ya Tomás está con ellos. Ya han pasado 8 días, ¿no? Ya han pasado 8 días, los discípulos habían visto a Jesús, ellos estaban alegres, pero obviamente tal vez desconcertados porque no sabían si Jesús otra vez iba a venir o no. ¿No? Entonces ahora Tomás no quería perderse esta posibilidad y ahora sí estaba con ellos, ya el dolor había un poco menguado, ¿no? Estaba la incertidumbre, él ahora estaba con ellos, ¿no? Y dice 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús y estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús fue
Jesús se apareció y le habló directamente a Tomás. ¿Por qué? Porque Jesús conocía el corazón de Tomás. Jesús conocía lo desesperado que estaba Tomás. Jesús conocía que Tomás había estado viendo solo todo lo oscuro de la situación, lo negro de la situación. Y Jesús va y le habla a Tomás delicadamente y le dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, ven. Tú que dijiste, que querías poner tu dedo en mis heridas, ven, pon aquí tu dedo en mis heridas, pon aquí tu dedo en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente, Tomás. Cree. Y obviamente por toda esta situación, Tomás se gana el apelativo justamente de el incrédulo, ¿no? Pero no es que haya sido el único, como hemos visto en Marcos. Todos no creyeron originalmente, no tuvieron que ver a Jesús resucitado para poder creer. Y de la misma manera, Tomás, ¿no? Tomás tuvo un trato especial con el Señor. Jesús fue tierno con él, Jesús fue paciente con él. ¿Por qué? Porque, como dice en el libro de Hebreos, capítulo 4 verso 5, ¿no? Él es un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de todas nuestras debilidades, ¿no? Y ese es Jesús, ¿no? Ese es nuestro Dios. Jesús sabía las debilidades de Tomás, Jesús sabía, pero el corazón de Tomás. Y entonces Jesús le dice, ven, Tomás, pon tu dedo en mis manos, pon tu dedo en mi costado. Y obviamente Tomás no necesita poner su dedo en su costado, solo que él lo había dicho, ¿no? Cuando sus discípulos, cuando sus amigos, los otros discípulos le dicen, miren, el Señor se ha presentado aquí, nos ha mostrado las heridas de sus manos, las heridas de su costado. Y entonces Tomás, todo pesimista, dice, no, yo no, esto no puede ser posible, no puede ser así, tal vez es un fantasma el que vieron, ¿no? Y yo voy a poner el dedo en sus heridas, en su costado para saber qué es él. Y Jesús le habla por eso de esa manera. Le dice, ven Tomás, pon tu mano aquí. Le habla tiernamente porque él entiende nuestras debilidades, él conoce nuestras debilidades. Y aquí es donde Tomás hace una de las más grandes afirmaciones de los apóstoles, ¿no? Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío, ¿no? Entonces Tomás reconoce a Jesús como Señor, como Dios, ¿no? Y es increíble, ¿no? En estos momentos ya Tomás le reconoce como Señor de su vida y como Dios, ¿no? Él entiende esa unidad con el Padre, ¿no? De pronto en esos momentos la melancolía, el negativismo que Tomás tenía, ¿no? Desapareció. El Señor lo transformó, el Señor cambió todo ese pesimismo de Tomás y ahora él estaba alegre porque ahora entendió, encontró a su Señor, Señor mío y Dios mío. ¿No? Jesús termina diciéndole, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿no? Tomás, este hombre pesimista, este hombre que veía las cosas negras, fue martirizado también. La tradición dice que fue atravesado por una lanza en su predicar el evangelio. Entonces, Tomás, un hombre pesimista, Jesús lo transformó ese pesimismo y fue usado por el Señor para llevar su palabra a diferentes lugares, ¿no? Entonces Dios puede transformar a un corazón pesimista en, en alegría, en gozo y poder mirar las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces Dios también puede usar a hombres así para su reino. El siguiente en la lista, decíamos, era Tomás el publicano. Perdón, es Mateo el publicano. Y debido a que Mateo escribe justamente el primer evangelio, es uno de los apóstoles más conocidos, ¿no? Aunque en el Nuevo Testamento hay pocos detalles de su vida. ¿Ok? Conocemos por
por la misma Biblia que Mateo es un recaudador de impuestos, ¿no? Y esta obviamente no es una ocupación en donde Mateo se sentiría orgulloso, ¿no? Los publicanos eran cobradores de impuestos, gente muy despreciada por Israel, porque era gente que estaba al servicio de Roma. Los publicanos eran hombres muy materialistas, ¿no? Definitivamente les gustaba mucho el dinero y ¿qué hacían ellos? Compraban una especie de franquicias al gobierno romano, al imperio romano. ¿Para qué? Para sacar dinero de Israel a través de impuestos. Entonces, estos publicanos se encargaban de sacar los impuestos del pueblo y le daban ese tributo a Roma. A cambio, conseguían ellos un sueldo, pero además ellos, dependiendo de qué tan grandes eran, podían cobrar mayores impuestos o inventar inclusive algunos impuestos a ellos. Roma se sentía servida por lo que habían recaudado y ya estaba en la ganancia de el publicano si podía sacar más dinero a las personas, ¿no? Para esto los recaudadores de impuestos usaban de gente de mal vivir, ¿no? Como se dice ahora, ¿para qué? Para obviamente amenazar a los judíos y sacarles el dinero para los impuestos, ¿no? Muchas veces estuvieron forzados, ¿no? A golpes, ¿no? Para sacarles el dinero, ¿no? Les quitaban sus cosas y para esto necesitaba este tipo de hombres. Entonces, por todo esto, pues es un trabajo despreciado, ¿no? En todo Israel. En Mateo capítulo 9, verso 9, Mateo, el autor de este evangelio, nos recuerda justamente el llamamiento que él tiene, ¿no? Y solo en dos versículos, además del llamado que tiene junto con los 12, este es el único versículo donde Mateo se nombra a sí mismo. Después de esto ya no se vuelve a nombrar, ¿no? No se conoce más del mismo Mateo. Dice en Mateo capítulo 9, verso 9, pasando Jesús de allí vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, ¿no? Claramente Mateo se identifica como que él había sido un publicano. Y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. En Lucas capítulo 5, verso 27 nos dice un poco más, el verso 29, perdón, dice, y Leví, es el nombre de Mateo, el nombre judío de Mateo, y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de los publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos, ¿no? Entonces, Leví hizo un gran banquete en su casa, ¿no? Volvemos al libro de Mateo, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que después de su llamado, Mateo hace un gran banquete a Jesús y a quien invita a sus colegas. Obviamente, miren quiénes son sus colegas, otros publicanos, dice ahí, y pecadores, ¿no? Y pecadores. ¿Por qué? Porque la gente que rodea a Mateo, ¿quiénes son? Otros publicanos también, otros recaudadores de impuestos y además mucha de esa gente pecadora, esa gente como especie de matones que podrían tener para recaudar los impuestos, esos eran los que rodeaban a Mateo, ¿no? Y a todos ellos les invita a este gran banquete. ¿Para qué? Para que conozcan a Jesús. Porque al igual que los demás, Mateo siente el impulso de poder, después de haber sido llamado por Jesús, de poder hablar a sus amigos acerca de Jesús. ¿Y quiénes eran sus amigos? Pues es la gente que él conocía, la gente con quien él se relacionaba, ¿no? ¿Se acuerdan? Igualmente, ¿no? Andrés fue corriendo, ¿qué? A avisarle a su hermano, Pedro, ¿no? Fue así. Eh, este, ¿quién fue corriendo a avisar
a Natanael, su amigo Felipe también. Felipe se conoce al Señor y va corriendo con su amigo Natanael, con quien estudiaban las Escrituras. Ahora Mateo va corriendo donde también sus amigos, ¿no? Entonces vemos que es muy importante, ¿no? Esta forma de evangelizar, abriendo un paréntesis, ¿no? Que cuando nosotros conocemos a Cristo, vamos a quienes están a nuestro alrededor. No a las personas que desconocemos, sino vamos a nuestras amistades, vamos donde nuestros hermanos, donde nuestras familias, donde nuestros amigos, donde el grupo donde desenvolvemos, ahí es donde llevamos el evangelio, ¿no? Y eso es algo natural, se presentó en ellos y también seguramente lo has experimentado tú. Pero debemos seguir, ¿no? Moviéndonos en esos nuestros grupos, llevando la palabra de Dios a todos ellos. Ok, entonces cerramos el paréntesis, volvemos a Mateo. Y entonces Mateo estaba alrededor, rodeado de de todo este tipo de personas. ¿Por qué? Porque para los judíos Mateo era un traidor, ¿no? Era tal el desprecio que tenían por los publicanos los judíos, entre ellos Mateo, que tenían prohibido inclusive ingresar a la sinagoga, ¿no? Y es por eso que ningún judío, ¿no? Cuerdo, escogía este tipo de profesión, ¿no? Porque sabía que iba a ser despreciado socialmente. Si tenía familia, su familia iba a ser despreciada. Tenían que separarse de su familia, estar solos probablemente, viviendo solos, con el desprecio, si bien es cierto la protección de Roma, pero con el desprecio de toda la comunidad, al punto que ni siquiera podían ir a la sinagoga, les tenían prohibido adorar en el templo. Entonces, estos son el que escogía el ser un recaudador de impuestos, estaba acabado en Roma. Públicamente estaba acabado, socialmente estaba acabado, estaba solo, en su religión también estaban acabados porque no podían entrar al templo y adorar. Recordemos que estamos en el Antiguo Testamento todavía, en donde lo importante para un hombre era el templo para poder adorar, si no estaba en pecado. Entonces el pecado sobre pecado se aumentaba cada vez más, ¿no? Ahora, lo sorprendente para Mateo, o Mateo debe haber estado sorprendido cuando Jesús va y le dice, sígueme. Y entonces Jesús lo ve sentado ahí en el banco de tributos públicos. Jesús lo ve sentado ahí en su puesto de trabajo y lo llama, ¿no? Y Mateo dice, abandonó todo, abandonó esta oficina y se fue, dejó esa profesión para siempre, ¿no? ¿Y por qué para siempre? Porque también había una condición. Aquel publicano que dejaba su oficio ya no podía volver más a él, ¿no? Entonces era como un castigo, ¿no? De Roma para aquellos que se arrepentían. Entonces tú entrabas aquí y no podías salir. Y si pretendías salir, nunca más podías regresar. Ya lo perdías. Entonces, y todo esto debió pasar por la mente de Mateo, ¿no? Entonces, un hombre materialista, un hombre que le gustaba el dinero, un hombre que estaba acumulando riquezas con este oficio, un hombre que él había sido separado ya socialmente. ¿Por qué es que se fue con Jesús? ¿Con Jesús ganaría algo más? Porque Jesús tampoco no era bien visto en la sociedad judía. Si bien es cierto, multitudes lo seguían por las cosas que hacían, pero los judíos no hablaban, los fariseos y las autoridades judías no hablaban bien de Jesús. Entonces, dejar Mateo, su sitio público, el recaudar impuestos, para ya no volver, para seguir un hombre que también no era bien visto por la sociedad judía, entonces no pareciera ser un buen negocio, ¿no? Entonces no estaba Mateo pensando en un negocio, en un intercambio, en algo materialista, algo más debió haber pasado, porque es que Mateo rápidamente sigue a Jesús. Y esta es una de las reflexiones a las que nos lleva este pasaje. ¿Por qué es que Mateo sigue a Jesús? Porque un hombre materialista así rápidamente se levanta de su trabajo, del banco de los impuestos,
y sigue a Jesús. Ahora, lo más probable que se nos puede venir a la mente es de que Mateo tenía un alma tal vez ya torturada por la profesión que había escogido, ¿no? Obviamente el estar solo, lejos de tu comunidad, lejos de las actividades religiosas y solo estar rodeado de este tipo de gente, debe haber sido muy doloroso para Mateo. ¿Por qué? Porque muy dentro de él, probablemente Mateo era un judío que amaba el Antiguo Testamento y que estaba espiritualmente hambriento, ¿no? Probablemente a medida que él toma la decisión de ser un publicano y a medida que pasa el tiempo y comienza a sufrir con los desprecios que vienen de los judíos, él no se llena de un orgullo, ¿no? Para tapar todo esto, sino él empieza probablemente a ser este buscador, ¿no? A buscar el perdón de Dios probablemente, porque ahora él no se relaciona con nada, él no tiene ninguna actividad religiosa, él sabe que ha sido apartado por Dios. Entonces, probablemente, en medio de esta situación dolorosa, en vez de llenarse de orgullo, Mateo empieza a buscar a Dios. Obviamente, Dios está buscándole a él para atraerlo a él, ¿no? Y la atracción resultó irresistible al punto que cuando Jesús le dice, sígueme, Mateo se levanta inmediatamente. Ahora, por la obra que él tiene, el Evangelio de Mateo, podemos deducir que Mateo conocía muy bien el Antiguo Testamento, ya que es de los 4 evangelios, es el evangelio que tiene más citas del Antiguo Testamento. Es más, muchas más citas que Marcos, Lucas y Juan juntos, ¿no? Mateo fue escrito básicamente ¿para qué? Para una audiencia judía, ¿no? Que entendía de las cosas judías, que entendía de la ley, de los profetas, los salmos. Es más, las citas que tiene Mateo en su libro no son justamente de la ley, de los profetas, de los salmos, ¿no? Esto nos da a entender que Mateo conoce muy bien el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuándo aprendió el Antiguo Testamento Mateo para poder escribir? Podría ser antes de convertirse en publicano, estudió, podría ser. Podría ser que él estudió el Antiguo Testamento después del llamado de Jesús, hasta que se decidió escribirlo. Podría ser, no nos dice la Biblia. En lo personal, y viendo estas características de Mateo, probablemente él empezó a estudiar aún cuando era publicano. Y por eso es que él puede responder a Jesús de la manera que él responde. ¿Por qué? Porque si él estuvo solo, él se sentía solo, él ya no tenía familia, él solo estaba viviendo en este mundo y él estaba sufriendo, su alma estaba sufriendo porque estaba solo, porque estaba despreciado por toda su comunidad. Él probablemente empezó a encontrar refugio en el estudio del Antiguo Testamento. Y por eso es que él conocía las promesas mesiánicas, ¿no? Y obviamente sentado en el banco de los tributos también se escuchaban las cosas que ocurrían en el pueblo. Y seguramente estando ahí oía información acerca de Jesús, ¿no? De un hombre que, hijo de carpinteros, que venía que venía, ¿no? De hijos de carpinteros, que era un hombre hacedor de milagros, que estaba haciendo milagros, que estaba sanando toda enfermedad, que estaba echando fuera demonios, que hacía maravillas. Probablemente él escuchó mientras estaba sentado en el banco de los tributos. Y si él era un conocedor del Antiguo Testamento y conocía las profecías mesiánicas, él entendía que él probablemente podría ser el Mesías. Los ojos de los ciegos se abrieron,
los oídos de los sordos escuchaban, los cojos saltaban. Él conocía esas profecías y probablemente él empezó a entender que sí, este era el Mesías. De modo que cuando Jesús pasa por allí y lo halló y le dirigió la mirada para decirle, sígueme, Mateo no tuvo otra reacción. Él sabía que ese hombre tenía las características del Mesías. Y ahora el Mesías que le estaba llamando, entonces obviamente él no tuvo ninguna duda. Mateo se separó, Mateo fue detrás del Señor, ¿no? Y y Mateo probablemente sabía que detrás de este llamado también había una promesa de perdón de sus pecados. Que cuando Jesús le dijo, sígueme, él sabía por qué. Porque si había estado leyendo el Antiguo Testamento, si había estado estudiando el Antiguo Testamento, él sabía que Jehová era misericordioso y que el rey que vendría también era un rey misericordioso. Entonces, por el escrito que tiene Mateo de su evangelio, podemos deducir el conocimiento que tiene del Antiguo Testamento. Cuando lo estudió, pienso yo, que lo estudió en todo ese tiempo que estuvo solo, que estuvo triste, y eso fue el alimento y el motor, ¿no? Él fue un buscador otra vez. ¿Para qué? Para que cuando el Señor le dijese, sígueme, él tuvo la fe suficiente para dejar todo atrás. ¿Por qué? Porque aunque materialmente no iba a obtener nada, aunque socialmente no iba a obtener nada, pero obtenía el perdón de Dios, lo que él estaba buscando, ¿no? Él podía obtener el perdón de su Dios, ¿no? ¿Ok? Entonces probablemente estuvo así y cuando vemos de esta manera la vida de Mateo, Jesús no... Jesús nos recuerda, ¿no? A través de escogerlo a Él, que aún Dios escoge lo vil, lo menospreciado del mundo, lo redime y le da un nuevo corazón, ¿no? Pueda seguirlo, para que pueda seguirle a Él. Mateo anhelaba el perdón de Dios y por eso cuando Jesús le dijo, sígueme, Él le siguió, ¿no? Él dejó el materialismo, porque era un buscador también del amor, del perdón de Dios, ¿no? Por eso se levantó sin ninguna vacilación. Y aunque no es fidedigno, la tradición nos dice, ¿no? Que Mateo muere quemado también en la hoguera, predicando el evangelio del Señor. Mateo tenía un pasado despreciable, un pasado materialista, egoísta, extorsionador, ladrón, ¿no? Pero en las manos del Señor también llegó un momento en que el Señor lo usó. ¿Para qué? Para escribir uno de los evangelios más preciosos, que es el libro de Mateo. Y con estos dos personajes de la lista, nos encontramos ahora con un pesimista, con un hombre que veía las cosas oscuras, con un hombre que veía solo lo malo de la situación, con un Tomás, con una tendencia a la depresión, a la melancolía. Y estos hombres pueden ser usados por el Señor. Tomás es el ejemplo que sí pueden ser usados por el Señor, que en las manos del Señor Dios los moldea, los transforma, cambia sus tristezas en gozo, sus penas en alegría, ¿no? Porque esto es lo que hace el Evangelio del Señor. Y Mateo nos recuerda, por otro lado, el pasado de las personas. Mateo tenía un pasado terrible, un pasado despreciable, ¿no? Y nos recuerda también ello, ¿no? Entonces, ¿puede Jesús usar a alguien con un pasado despreciable, con un pasado terrible en sus vidas? Sí, también puede usar el Señor. En las manos del Señor ese pasado queda atrás y el Señor nos hace nuevos en una vida nueva. Mateo y
Tomás, ¿no? Nos recuerdan justamente la bondad, el amor, el cuidado que tiene el Señor, ¿no? Para buscarle a Él. Dios puede usarnos, no importa tu pasado, no importa lo despreciable que pueda haber sido tu pasado, lo que puedas haber hecho en tu pasado, no importa. No importa si tu mente es pesimista, si tu corazón tiende a la depresión, no importa. Si te entregas en las manos del maestro, el maestro puede cambiar todo ello. El maestro puede cambiar en gozo, en alegría, en ese gozo que tuvo Mateo al levantarse y dejar todo atrás para poder seguir a Jesús. El gozo que tuvo Tomás al decir Señor mío y Dios mío, ¿no? Y poder ver las cosas diferentes de ese modo. En las manos del Señor podemos ser usados. Y tú puedes ser usado. No sé cuál es tu pasado, no sé si eres una persona depresiva, si eres una persona pesimista, pero en las manos de Dios, Dios puede usarnos a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Recordemos que ellos lo levantaron para ser el fundamento de la iglesia, los apóstoles del Señor. Y miren, si nosotros humanamente viéramos a estos hombres, ¿escogeríamos a un pesimista para ser el fundamento de la iglesia? Tal vez no, diríamos no, absurdo. No podríamos escoger a este. ¿Escogeríamos a alguien que tiene un pasado vergonzoso? Tal vez no tampoco. Pero felizmente los hombres no somos los que elegimos, sino es Dios el que escoge. Y Dios nos muestra a través de Tomás y de Mateo que Él puede usar a cualquiera para levantar obreros para su mies. Amado Señor, te damos las gracias por esta mañana, gracias por este día, porque tú, Señor Jesús, nos muestras una vez más tu gracia, tu amor, tu bondad, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor Jesús. Nos muestras, Señor, en personas como Tomás, pesimistas, depresivas, que tú puedes cambiar sus vidas, que tú puedes transformar sus vidas si solo se dejan llevar por ti, a reconocerte a ti como su Dios, como su Señor. Tú puedes cambiar sus tristezas en alegrías, sus dramas, Señor, en gozo. Y de la misma manera nos muestras con la vida de Mateo, que aun cuando puedan haber personas con pasados vergonzosos, todo eso puede quedar atrás y el ser hechos nuevas criaturas como lo fue Mateo. Y que tú puedes usar a personas aún así, como lo usaste a Mateo, a escribir este hermoso evangelio, porque tú puedes usar a cualquiera, Señor, porque tú transformas nuestros corazones, porque tu Santo Espíritu transforma, Señor, nuestras vidas para ser obreros para tu mies, para poder llevar tu palabra a toda criatura, para poder llevar tu evangelio a toda persona. Señor, te damos a ti toda la gloria y la honra por siempre, Jesús. Amados, Dios quiere usar nuestras vidas. Dios está levantando obreros para la mies y te está llamando a ti para ser ese obrero, para que te levantes, para poder llevar la palabra de Dios. Sientes que tienes un pasado vergonzoso, no importa. En las manos del Señor somos transformados. Sientes que eres pesimista, depresivo, no importa. En las manos del Señor somos transformados. Que el Señor los guarde.